Bueno, empieza muy niña porque cuando llegué a primer grado a la escuela Arturo Torres, fui alumno de la niña Paquita Pizarro, que era una niña que le gustaba mucho la poesía. Desde entonces, ella decía que yo era una chiquita pues muy inteligente porque venía de una finca donde ni vecinos teníamos, menos kinder, ¿verdad? Y entonces ya me enseñó la primera poesía y a la edad de 7 años, para el Día de la Madre, ya yo estuve en el escenario con mi primera participación. Y después seguí, yo era como la artista, ¿verdad? Entonces seguí en las efemérides escolares, siempre estuve en las asambleas que eran antes tan lindas. Y luego comencé a escribir, pero nunca con la idea de hacer un libro, sino que comencé a escribir y también a leer poemas. Y entonces me aprendí muchos poemas de los grandes titanes de la poesía universal. Leer a José Santos Chocano, José Martí, Rubén Darío, todo eso, Juana Ibarború, y me aprendí un montón de poesías y ahí seguí hasta que, estando en la Casa de la Cultura, se me propuso con un proyecto de puntos de cultura del Ministerio de Cultura hacer un libro de mis poesías y otras cosas más. Nace así en la Casa de la Cultura con un proyecto de puntos de cultura, con el objetivo de guardar algún vocabulario que tiene esto sobre el campo. Digamos, aquí están todas las herramientas del campo, la pala, el arado, igual que la carreta, el yugo, las fajas, la balona, todas aquellas diferentes cosas que tiene la carreta. Igual otras cosas como las canfineras, el surco, la socola, que era el saco de gangoche, que ya casi no se ve. Todas esas cosas, entonces, para preservarlas, porque mi poesía decía mucho de eso, de costumbres y de todo campesinas, y entonces de ahí nace ese libro. Se hizo en la Casa de la Cultura talleres de dibujo creativo de los niños, se hicieron conversatorios de costumbres, de folclore y de historia de Esparza. También se hicieron cursos de talleres de fotografías. Yo di un taller de poesía creativa en Cerrillos y también se pintaron 5 murales históricos. Todo eso es un proyecto y el libro. La primera parte es de poesía identitaria, se llama más o menos, de la identidad espartana. Y luego hay una parte que es como familiar, los poemas familiares, otra partecita que era de las poesías de amor. Y también al final están los 6 poemas de compañeros que estuvieron en el taller de poesía creativa. Entonces ellos están integrados también aquí. Igual están los dibujos que hicieron los chiquillos, que son la decoración del libro, y también las fotografías que tomaron de herramientas y de cosas. Yo he vivido la vida del lector porque mi esposo es lector exagerado, entonces yo sé que es una buena práctica porque aprende uno mucho vocabulario y aprende de todo. La persona que lee, la persona sabe de todo, porque si lee de todo. Y claro que ahora es buenísimo para las generaciones que tengan esa buena costumbre de leer, y si pueden leer, también pueden tener la capacidad de escribir ya sea cuentos, leyendas, prosa o también poesía. Incluso yo en la Casa de la Cultura hemos tenido a muchos muchachitos que escriben poesía y también que leen. Y sí, es muy importante para las futuras generaciones. Ojalá tengan la buena costumbre de leer, porque se está perdiendo mucho por el teléfono, ¿verdad? Que veo que ya los chiquillos no saben escribir, las palabras las partimos a la mitad y ya no hay tildes, cuesta tanto, ¿verdad? Sí, pero es sumamente importante porque el que lee sabe. Yo comencé a escribir y tenía algunos bocetos. Yo como historiador me ha gustado pues, escribir de la historia siempre, pero también siempre he tenido una afinidad por escribir cuento y poesía. Entonces tenía algunos bocetos escritos, ¿verdad? Que ahí los tenía pues en borradores. A mi mamá le gusta mucho lo de la poesía y creo que heredé de ella esa parte de gusto
por la literatura y por la poesía. Al final yo soy profesional en las letras. En el 2013 tenía una gran investigación sobre Juan Rafael Mora Porras y entonces decidí comenzar a escribir y eso se fue convirtiendo en un libro, lo compartí con algunos académicos de la Academia Morista Costarricense, en la cual pues, yo soy parte, y me impulsaron a que lo publicara porque era una investigación muy completa, según me decían ellos, ¿verdad? Y que podía dar pie a una obra bastante buena. Entonces, en el 2015 sale mi primer libro que se llama Un héroe del siglo XIX en el siglo XXI, Juan Rafael Mora Porras, El hombre. Ese título surgió en una mañana caminando porque Juan Rafael Mora Porras, que fue el gran héroe nacional del siglo XIX, el país lo honra y lo declara héroe nacional hasta el año 2011 en el siglo XXI. Entonces, esa fue mi primera obra. Luego vino una segunda obra que se llama Escribir una nueva historia, donde quedó una parte, digamos, es como una segunda parte de ese primer libro, pero que no llevaba vamos a ver, era un libro más de pensamiento, un libro más de ensayo, donde ya no lleva una línea tan académica de citaciones como la primera, ¿verdad? Que es un libro que es muy robusto en el tema de las citaciones, que fue publicado por la editorial de la Universidad Técnica Nacional, que es una universidad pública. Y luego vino una tercera obra, que fue un libro de cuento, ¿verdad? Ese libro de cuentos se llama Historias de Don Juanito, que van surgiendo también en el camino, digamos, la posibilidad de publicar cuento histórico. En Costa Rica no se había incursionado en el cuento histórico. Luego vino otra obra que se publicó en España, cuando saqué mi doctorado en Administración Pública en la Universidad Complutense de Madrid. Ese libro ya rompí con el tema de la campaña nacional, ¿verdad? Y se incursiona en una obra que se llama Desafíos de la regionalización universitaria en América Latina. Y luego vino el libro Crepúsculo, que se publicó el año anterior. Es un libro de poesía, ¿verdad? Que es un libro que se publicó el año anterior, que ha tenido muchísima aceptación. Este libro de la regionalización universitaria, que ha sido uno de los, como el otro tema en el que yo he estado siempre inmerso, que es la regionalización, impulsando la regionalización versus centralización. Y luego esta otra obra que yo consideraría mi obra cumbre hasta ahora, que es Don Juan Rafael Mora Porras, que es una biografía completa de Don Juan Rafael Mora Porras. Es un libro que ha sido muy bien recibido. Estuvo en la terna para ser Premio Nacional de Investigación Histórica. Es un libro que han habido pedidos desde los Estados Unidos, ya llevamos 2 ediciones publicadas y es un libro que se ha colocado muy bien, se ha vendido muy bien, sobre todo los lectores lo han aceptado muy bien, pues es una obra muy completa y en el cual inclusive desde la Academia Morista Costarricense ha habido un gran impulso pues al libro, por lo que este libro reviste, que es, digamos, 20 años de investigación de este servidor en el tema de Mora, de Juan Rafael Mora Porras y la campaña nacional. Sabe más decir que la lectura ha venido pues en desuso. El costarricense lee muy poco, ¿verdad? Nosotros vemos en las películas al estadounidense siempre leyendo, al europeo siempre leyendo, los vemos en los aviones, aún en la playa. Hay una cultura de la lectura que nosotros tenemos que ver cómo retomamos desde las escuelas, desde los colegios, desde los hogares. Los hogares se podrían hacer campañas para decirle, no solamente dejarle esa tarea a la escuela y al colegio, cuando ahí hay lecturas obligatorias, sino que también nos permite desde los hogares hacer campañas de decirle, bueno, invite que su hijo por lo menos se lea 3 libros al año adicionales que no tengan que ver nada con la escuela. ¿Por qué no los padres también puedan involucrarse y que vayan leyendo entre todos un libro y que digan, bueno, dediquémonos un mes o 2 meses, porque también papá y mamá trabajan a veces, bueno, dediquémonos 2 meses a la lectura y vamos a leernos un libro y vamos a leer esas cosas, apaguemos el televisor, apaguemos el celular un ratito y dediquemos a la lectura. Yo creo que también nosotros podemos hacer campañas, hacer algunas ferias de libro. En Esparza, por cierto, hay una vena artística. Esparza es cuna de cultura, es cuna de cantores, es cuna de músicos, pero también Esparza tiene muchísima gente que le gusta escribir. Hay personas con un talento tan inmenso para lo que es poesía, digamos, en Esparza, que yo lo he visto. Y yo creo que hay que incentivar también talleres desde los niños, desde abajo, pero también hay gente ya mayor que le gusta y que podrían escribir. Y yo le aseguro que en Esparza
podríamos tener muchísimos escritores y muchísimos trabajos muy buenos que hay y que se encuentran en cuadernillos de trabajo ahí guardados, inclusive de muchas personas que ya no viven, pero que la familia conservan. Hay bocetos de poemas y de escritos muy buenos que de forma póstuma podríamos pues inclusive publicar. Yo soy Carlos Borge Carvajal. Yo empecé muy temprano a ser lector. Desde niño recuerdo ser un gran lector. Me crié en un hogar de lectura. Bueno, mi carrera profesional, yo soy antropólogo y desde hace muchísimos años, y tengo 40 años de ser consultor internacional en América Latina, en el campo de la antropología, en programas de desarrollo fundamentalmente y de conservación de la naturaleza. Eso implica, yo he realizado en todos estos 40 años más de 300 consultorías, y cada consultoría es un informe. Entonces a mí me interesaba que los informes se los leyeran, porque quería provocar cambios, no solo que me pagaran, sino provocar cambios. Entonces yo empecé a introducir de alguna manera literatura en los informes para que fueran atractivos, para que al tomador de decisión no le diera pereza leer, sino que le emocionara leer de alguna manera. Este libro, Talamanca Mágica, es lo que llamamos literatura etnográfica. Es un recorrido sobre la cultura bribri desde mi visión, desde mi perspectiva, y es un libro además muy literario, realmente muy literario, que yo perseguía causar risa, causar encanto, causar asombro, causar que la gente tuviera la imaginación suficiente, y lo logré. Los comentarios que hay es que gente que nunca ha estado ni en Costa Rica ni en Talamanca logra hacer el viaje que yo con ese libro planteé. Entonces ahí ya me consolidé, y bueno, antes me decían escritor, pero yo no me consideraba escritor porque era escritor de libros antropológicos muy conocidos y muy famosos en la academia, muy usados en la academia, pero yo no me sentía en ese estatus. Con este nuevo libro, Talamanca Mágica, ya yo me sentí escritor, ya acepto el apelativo. En otro momento, si usted me hubiera entrevistado y quería hacer una entrevista a escritores espartanos, yo le hubiese dicho que no, que yo no era escritor, pero ahora no sí ya. No, ahora ya sí, y con un éxito rotundo, vendí toda la edición. En 2 meses se vendió la edición, cosa que los libreros están asombrados, el editor está asombrado porque no suele suceder. Incluso me dijo uno de los libreros, me enseñó la colección de los 5 premios nacionales y me dice: no se ha vendido ninguno de la colección de los 5 premios nacionales, y el suyo se vende como pan caliente. O sea, quiere decir que tuve una buena aceptación. Y entonces me apresté de inmediato a escribir 2 libros más, que tengo uno casi terminado, que se llama Historias. Por ahora el título es Historias, Leyendas y Cuentos Espartanos. Ah, muy bonito. Sí. Ya tengo la tercera versión. Es un trabajo muy laborioso, porque es muy laborioso. No se vale que alguien se siente y escriba notas y las publique porque tiene quien se la publique gratis. El trabajo de escribir un libro es muy laborioso. Yo a este libro, Talamanca Mágica, le invertí toda la pandemia. En pandemia produje 3 libros: Talamanca Mágica, Café Tarrazú Hermanos Nove y Génesis de los Territorios Indígenas. Y ahora estoy abocado al libro, trabajando el libro de historias, cuentos y leyendas espartanas, con mucha dedicación. Por dicha, yo el primer trimestre del año en consultoría tengo pocos contratos, o a veces nada. A partir de mayo entonces ya en mayo ya yo no puedo dedicarle tiempo. Entonces espero terminar antes de mayo, espero terminar ese libro. Y tengo otro muy lindo, que es producto de un trabajo de muchos años, que es posiblemente se va a llamar La Guanacaste Profunda o Una Fiesta en la Pampa, cualquiera de los 2 títulos, y es un análisis sobre la cultura actual
de los cholos guanacastecos, del guanacasteco auténtico. Hoy estamos en una época en la que la gente lee menos. ¿Cómo incentivamos en la cultura en general tanto la lectura, pero adicionalmente que los jóvenes se atrevan a escribir nuevamente? Es todo un reto, porque además hay otro elemento que es el inmediatismo de las generaciones actuales, y me cuento porque yo me siento como parte de las generaciones actuales, queremos todo rápido. Entonces a mí me presentan un libro de 400 páginas y yo ni lo vuelvo a ver, no voy a tener tiempo, yo tengo mucho trabajo. Los jóvenes también andan muy ocupados también. Entonces hay que escoger formatos más pequeños de libros, hay que escoger mejor literatura, o sea, no ser aburridos. La literatura tiene que entretener. La literatura no es para complicarle a uno la cabeza. Yo sugeriría un concurso a nivel municipal de literatura, de poesía, de cuento o de narración o de novela.